Corintios 3, versículos 2 al 6 nos dice esto. Fíjense en la importancia de tener una buena conciencia y una buena mente. Porque nos dicen esos dos versículos: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mis hermanos, fíjense en ustedes, expresando la imagen de Dios, expresando la imagen de Cristo a través del Espíritu Santo. Esto es algo importante porque Dios está hablándonos a nosotros en ese proceso. Quiere que nosotros seamos iguales a Cristo Jesús, conformados a su imagen. No hay mejor deleite y gozo en el corazón del Padre que ver ahora a aquellos que son llamados hijos de Dios y que nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Que podemos nosotros entonces reflejar esta imagen. Nos dice que somos ministros y que la gente está mirando cómo reflejamos entonces esa imagen. ¿Sabes? No es que seamos competentes por nosotros mismos. Si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, no hay manera que nosotros lo podamos hacer. ¿Se dan cuenta? Y cuando nosotros renovamos y estamos interesados en este proceso, vamos a mirar, por ejemplo, en el capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es Dios trabajando a través nuestro. Es Dios queriendo reflejar la imagen de Él a través de nosotros en este mundo que en tanta necesidad la tiene. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Y cuando nuestra conciencia está activa, te voy a decir una cosa. Cuando está activa empieza a funcionar correctamente. Vamos a ir a Génesis 39 para que ustedes puedan ver un poco dos ejemplos de una buena conciencia. En Génesis 39 tenemos el caso de José. ¿Te acuerdas? José fue vendido por sus hermanos. Está en la casa de Potifar. Y yo quiero que veas una conciencia que está trabajando como tiene que ser. Capítulo 39, vamos a leer del verso 1 al 12. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor, tu esposo, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa.
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vean esto, una conciencia que está activa. ¿Cómo puedo yo pecar en contra de Dios? Ahora, hay algo aquí que tenemos que entender en lo siguiente. Van a haber oportunidades que se presenten como que podemos dejar absolutamente ninguna huella de lo malo que podamos hacer, supuestamente. José estaba en un privilegio, estaban solo los dos. Uno podría decir, somos adultos, podemos consentir en esto, nadie se va a lastimar, nadie va a quedar mal, yo quiero y si tú quieres pues lo hacemos. Pero en el corazón de José dijo, ¿cómo puedo yo pecar en contra de Dios? Y mis hermanos, José sabía bien dónde estaba porque su conciencia estaba activa. Sabía que si hacía algo indebido, estaba fallándole a Dios en primer lugar y estaba fallándole a su esposo porque ella era la mujer de su esposo. Ahora, sin embargo, tenemos otra historia más o menos parecida, donde la conciencia la pusieron a dormir. Y es en 2 de Samuel capítulo 11 y versículos 2 al 5, que es David y Betsabé. Y fíjate el relato, la diferencia José, lo que hace David. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Fíjense, David estaba allí, la observa, manda a averiguar y le dicen, tiene dueño. Pero a David no le interesó eso, le dijo, mándenla, tráiganla. Ni lenta ni perezosa, Betsabé fue allí también. Y vemos lo que hizo entonces David. ¿Sabes? Hay algo que hemos estado hablando con respecto a esto. El creyente no busca tener una buena autoestima, busca tratar con el pecado. Esta nueva enseñanza ha sido bien mala porque está hablando de que entonces el creyente está en capacidad de abusarse de la gracia de Dios, que podemos pecar deliberadamente si total, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la pregunta que Pablo hace es esta: ¿vamos a pecar deliberadamente? Y Pablo responde, en ninguna manera. Tiene que ser nuestro deseo, tiene que ser nuestro gozo de poder estar mirando lo que Dios ha hecho con nosotros, porque fíjense, allí en Corintios Pablo dice esto, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hemos sido hechos uno con el Señor. Pablo entonces pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el asunto está entonces
qué es lo que el creyente tiene que hacer, cuál tiene que ser nuestro deseo para poder ir renovando nuestra conciencia y renovar nuestra manera de pensar. Pues vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículo 23. En Lucas 9, verso 23, algo que lo hemos leído y no nos agrada a muchos de nosotros. Lucas 9, 23 nos dice esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuántas veces? Cada día, y sígame. Fíjense en esto, cada día. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo cada día? Ve conmigo al capítulo 4 y versículo número 13 de Lucas. Capítulo 4 y 13 de Lucas. Estamos viendo aquí la tentación de Cristo. ¿Te acuerdas? El Espíritu Santo lo llevó al desierto, se lo lleva aparte, está 40 días, 40 noches apartado, en tiempo con Dios el Padre, guiado por el Espíritu Santo, y sin embargo, fíjate lo que dice el verso 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué es que cada día tenemos que estar llevando nuestra cruz? ¿Por qué es que cada día tiene que ser nuestro deseo de negarnos a nosotros mismos? Porque hay un enemigo que es persistente. Te voy a decir que cada día va a haber una serie de tentaciones en las cuales va a tratar de que nuestra conciencia vaya en contra, nuestro corazón, nuestro pensamiento y todas nuestras acciones vayan en contra de lo que dice Dios. Y por eso el Señor Jesús está diciendo, preséntense en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuántas veces? Todos los días debemos de decir, Señor, hoy yo quiero cargar mi cruz, Señor, hoy quiero negarme a mí mismo, quiero hacer tu voluntad, porque es un beneficio para el creyente. ¿No dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Está buscando cómo mantener al creyente inefectivo. Por eso es que tenemos que someternos a Dios. Nuestra mente tiene que estar sometida a Dios todos los días tenemos que someternos. Porque hay algo que cuando el creyente se sujeta a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, ustedes no saben la bendición tan grande que es. No perdemos. Hay veces que nosotros decimos morir cada día, cargar la cruz cada día. Y pensamos que es una pérdida, pero mis hermanos no nos damos cuenta que es una ganancia. El Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Y la ventaja que tenemos nosotros es que tenemos que darnos completamente a Dios, y te voy a decir por qué tenemos que darnos completamente a Dios. En primer lugar, porque Dios es omnipotente. Él tiene el poder de crear y sustentar al universo. Ahora, si yo te hago la pregunta, ¿es Dios todopoderoso? ¿Qué me responderías? ¿Amén? ¿Con seguridad o tendrías duda? En segundo lugar, este Dios es omnipresente, está en todo lugar. No hay nada que se le escape de su presencia. Él sabe por qué existen las cosas y para qué existen. En Efesios nos dice a nosotros que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. El Señor Jesús dijo esto, el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abraham dijo esto allí en Génesis 18. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Daniel expresa esto con respecto de Dios para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna
y el gobierno de los hombres, el gobierno